Estamos en nuestra clase de lectura. Hoy vamos a ver un tema que se titula ¿La verdad o se atreve? La verdad. Para eso tenemos nuestro enlace aquí de lectura crítica. Ese es el título de nuestra clase del día de hoy. Y el tema que vamos a tratar es la argumentación por los valores y la construcción de los sujetos. Entonces, ese es el contenido. El tema es la argumentación por los valores y la construcción de los sujetos. ¿En dónde? En el discurso. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra clase el día de hoy? Vamos a reconocer y analizar las diversas tonalidades y su relación con las jerarquías entre los sujetos discursivos. También vamos a distinguir y a diferenciar los procedimientos argumentativos utilizados en la construcción de la dimensión axiológica del sujeto. Y vamos a reconocer el funcionamiento de los valores desde la perspectiva argumentativa y su relación con la construcción de las imágenes de los sujetos discursivos. Esos son los objetivos de nuestra clase del día de hoy. Ustedes los pueden consultar en el enlace que está en el Classroom. Y entonces tenemos aquí un contenido muy importante que vamos a analizar el día de hoy a partir de diferentes textos. Vamos a analizar cómic, vamos a leer y vamos a tener audiovisuales también. Entonces vamos a estar pasando en estos momentos de forma rápida por cada una de las actividades, como para que ustedes las tengan en cuenta y luego las puedan realizar. Entonces primero vamos a analizar ese cómic, esta caricatura la vamos a analizar con unas preguntas. Vamos a mirar cuál es la intención de la caricatura, a qué interlocutores está dirigida esta caricatura, cuál es el propósito del locutor con los interlocutores. Vamos a analizar también si la caricatura proyecta una imagen, decide de qué dimensión, desde lo ético, desde lo emotivo, desde lo racional o desde las tres dimensiones. Y también vamos a analizar cuáles son los valores que utiliza el locutor en esta caricatura, ¿de acuerdo? Ya vamos a analizar bien qué es el locutor, quién es el interlocutor. Eso ya lo hemos venido desarrollando durante el periodo. También tenemos un video con el cual nos vamos a aproximar a la argumentación con valores. Entonces, vamos a observar este video y ya venimos entonces a conversar sobre él. Adivinen cuál es el país que produce más petróleo en el mundo. ¿Arabia Saudita? ¿Irak? ¿Irán? Ninguno de los anteriores. Con 13 millones de barriles al día, el mayor productor es Estados Unidos. La coronación es reciente y es una de las razones por las que se ha caído el precio del petróleo. Estados Unidos está comprando menos porque está produciendo mucho más. Y todo esto tiene un responsable, el fracking. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave, la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapada. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena. Pero la historia no termina ahí. Para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos 2 kilómetros para abajo y otros 3 kilómetros de lado. Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción, o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza. La solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro. Pero ese cóctel es una para el medio ambiente y por eso el fracking es tan polémico. Para ser claros, no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor.
Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable. O sea, esa agüita se perdió y para siempre. Entonces, ¿qué se hace con el agua sucia? Lo usual es que la entierren muy profundo, el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra, pero hay un problema, o más bien varios. Resulta que en el subsuelo existen reservas de agua potable y si el agua sucia del fracking llega a mezclarse con ellas, tenemos un desastre ecológico tremendo. Por supuesto, la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto. Por ejemplo, los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados. La pregunta es si estas medidas son suficientes y esa pregunta es particularmente relevante en Colombia, teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos, y acá la geología es diferente y poco estudiada. Mientras que en Estados Unidos las reservas de aguas subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad, en Colombia ya extraemos agua potable a 1500 metros. Esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking. Problema número 1. Las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible. Eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. Problema número 2. El casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad, es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y, problema número 3, el casing es una solución temporal. No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura, y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia. Y entre paréntesis, también se ha hablado de la asociación del fracking con el incremento de temblores, pero se argumenta que en los pocos casos en los que ocurre las magnitudes son despreciables. Ahora bien, dicho todo eso, es importante saber que hay más de 1 millón de pozos de fracking en el mundo, y ese dato es muy diciente. Nos dice que las consecuencias negativas del fracking teóricamente se pueden controlar, por lo menos a corto plazo, y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía. Es que son 1 millón de pozos aumentando las reservas mundiales, y la cifra va creciendo, lo que nos trae de vuelta a Colombia. Colombia, que está por encima del 85% de los productores de petróleo del mundo. Colombia, cuya economía depende en buena parte de esta industria. Pero también Colombia, la que solo ha explorado 9 zonas en lo que va de este año porque cayó el precio del petróleo y por tanto cayeron las inversiones. Para bien o para mal, esta es una industria a la que pertenecemos y tenemos que tomar decisiones. Es claramente un problema de costo-beneficio. ¿Vale la pena asumir el riesgo de que se debilite el sector petrolero? O, dicho al revés, ¿será que vale la pena asumir los riesgos del fracking? La respuesta no es fácil y no queremos decir que la tenemos, pero conviene aclarar una última cosa. Como el fracking es mucho más costoso y como el precio del barril está tan bajito y como la industria petrolera en Colombia está alicaída, se está hablando de incentivos tributarios para el fracking. O sea, el país recibiría menos plata usando esta técnica que usando la tradicional. Entonces, de nuevo, ¿vale la pena? Bueno, entonces Listo, entonces con estos dos discursos ya hemos visto la caricatura y el video. Estamos trabajando en nuestra clase. Vamos a tener otros textos y otras caricaturas que también vamos a trabajar, como esta. Entonces se las estoy mostrando para que ustedes vayan teniéndolas en cuenta y se vayan dando cuenta cuál es la dinámica de nuestra clase. También tenemos otro audiovisual con el cual vamos a hacer el taller. Voy a mostrarles un fragmento solamente, porque con ese vamos a hacer la actividad que ustedes me van a entregar. Entonces ya con ese terminamos el resumen. La energía, un problema enorme en África. Natumia kuni na hizo kuni tulikuwa tunatapika sana kunini kuitafuta. It was so hard using the bucket and using the rope to pull the water and then pouring in so many buckets so that we could water our shamba. Most poor farmers, main problem they have is actually accessing energy. Pero la energía abunda aquí, está en todas partes. Solo se necesita saber dónde buscar, algunas veces en lugares inesperados. Empresas africanas innovadoras, pequeñas y locales, están evaluando cómo satisfacer las necesidades de energía del continente. Ellas conocen mejor los problemas, los recursos locales y las posibles soluciones. Solar pumps, Solar water heating systems. biogas for institutions. Residuos. Amos Nguru tiene grandes planes para ellos.
Él está aumentando el uso del biogás para que funcionen las cocinas y haya luz eléctrica en las escuelas, los hospitales y otras instituciones. Él quiere que los residuos tengan un nuevo significado para nosotros. When you look at sustainable energy, this is energy that can be made with a lot of materials that most of the times we look at them as waste. El estiércol de las vacas de las granjas locales puede convertirse en gas para cocinar y dar calefacción a este internado. El lodo de los biodigestores sirve de fertilizante para las frutas y vegetales que los estudiantes comen. Las letrinas proveen la energía eléctrica en una escuela pública de un barrio marginal de Nairobi. We are endowed with great resources that are able to transform our economies and to transform our lives. La empresa Kickstart hace más productivos a los agricultores pobres. Con ese fin, aprovecha todos los tipos de energía que están al alcance de la mano. Luego de consolidarse en el campo de las bombas de aguas manuales, Kickstart planea que las tareas de riego en África se realicen con bombas solares de bajo costo. We believe that using our capturing the solar energy, we are able to increase the capacity of our farmers because the solar panel enable the farmer to be getting farm while he actually can go to the market and be doing other things, be selling his product while his farm is being irrigated. That is the whole idea. Yeah, since I got the solar pump, my farm has improved. I've been able to grow kales, tomatoes, pumpkins, enough the people around to come. It has made my work easier. Desde los techos, Solimpex África está aumentando la temperatura y usando calentadores térmicos solares para generar agua caliente tanto para las viviendas como para los negocios. Firstly, it helps users save money. It does help us protect the environment. We have many boarding schools and institutions within the region that are still using firewood to heat water. The uptake of solar water heating systems is expected to grow tremendously over the next few years. Local, de pequeña escala, distribuida, sostenible, replanteada. Bienvenido a la nueva economía ecológica de África. Pero estas empresas necesitan ayuda para aprovechar el creciente mercado de las tecnologías limpias. Ellos reciben apoyo del Centro de Innovación sobre el Clima. El SIC da asistencia en Policy, Business coaching, information, networking also. Cost funding. And that's where a company like CIC comes in. Kenya Climate Innovation Center is an initiative by the World Bank with the sole purpose of trying to help entrepreneurs, innovators within clean tech to develop innovative solutions that will mitigate or adapt to climate change. You work with the CIC, you are respected more, you are accepted better. Climate change is also an opportunity, especially so for the private sector. So all these people are looking for alternative sources of energy to empower them. Power agriculture, they'll be able to power their own industry. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí para que no se nos consuma mucho más tiempo del que tenemos preparado para el resumen, pero la invitación es que ustedes visiten el enlace y desarrollen las actividades en el enlace. Yo les aseguro que si ustedes desarrollan las actividades en el enlace, en esta plataforma que les estoy mostrando, pueden desarrollar la actividad que yo les dejé como tarea de forma sencilla, porque aquí mismo les van a dar las respuestas a esas preguntas que yo estoy dando allá. ¿Listo? Entonces con eso cerramos nuestro resumen del día de hoy.